La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría. Con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta, constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea en dos. Trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando la franja norte a cargo de la Unión Soviética y la franja sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en su área respectiva la constitución de dos nuevos estados que quedaron bajo sus correspondientes órbitas, la República Popular Democrática de Corea en el norte y la República de Corea en el sur. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. En solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro de Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las tropas de Estados Unidos y otras naciones bajo mandato de la ONU, repelió a las fuerzas norcoreanas al norte del paralelo 38, casi hasta el río Yalu. Entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado del norte, con apoyo armamentístico de la Unión Soviética. El ejército chino lanzó una ofensiva que obligó a las fuerzas del sur a cruzar al otro lado del paralelo 38. En 1953, la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38 y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Desde entonces siguieron produciéndose periódicos rebrotes conflictivos entre ambas partes. La participación de las Naciones Unidas en la guerra se materializó con varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de Corea del Sur, avalando incluso el uso de la fuerza armada. La legitimidad de las resoluciones de las Naciones Unidas con motivo de la guerra de Corea fue cuestionada por la Unión Soviética y otros países no alineados con los Estados Unidos, que apoyaban la intervención china. La URSS intentó bloquear la votación ausentándose, pero la ONU no computó como veto la ausencia de la URSS de las reuniones del Consejo de Seguridad en las que se sancionaron las resoluciones cuestionadas. Según los estándares actuales, la operación no habría sido clasificada como operación de las Naciones Unidas mediante el uso de la fuerza, debido a que no fue conducida por el secretario general. Se acusó que el Consejo de Seguridad no dio la oportunidad a ambas partes de explicar su postura y se procedió al uso directo de la fuerza armada, sin tener en cuenta que Corea del Norte usó la fuerza unilateralmente y había conquistado el 90% de Corea del Sur cuando las Naciones Unidas reaccionaron. Antecedentes. Desde 1910, Corea era una colonia del Imperio japonés. El 8 de agosto de 1945, 2 días después del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, los soviéticos lanzan la Operación Tormenta de Agosto, la invasión de Manchukuo, un estado títere japonés creado en 1932 en China, donde todavía se encontraban numerosas fuerzas del ejército imperial japonés. No pasa mucho tiempo hasta que las tropas soviéticas, ayudadas por soldados de la República Popular de Mongolia, penetren en Corea, donde colaborarán con partisanos comunistas, como es el caso de Kim Il-sung. El 8 de septiembre, los estadounidenses desembarcan en el sur de Corea, en la llamada Operación 40 Lista Negra, evitando así que caiga en manos soviéticas. La zona de ocupación americana y la soviética se encuentran divididas por el paralelo 38. La ocupación soviética terminó en 1948, naciendo así Corea del Norte, gobernada por Kim Il-sung.
La ocupación estadounidense finalizó ese mismo año. Syngman Rhee, líder del gobierno coreano en el exilio, se hace con el poder en Corea del Sur. Ambos líderes buscan unificar Corea bajo su mando. El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia Oriental. Stalin, que venía de sufrir serios reveses en Europa, quiso recuperar terreno en Asia y dio su aprobación a un ataque norcoreano a Corea del Sur. Mientras tanto, la campaña de desestabilización en Corea del Sur contra el presidente, acusado de dictador, generó revueltas en los sectores procomunistas del campesinado y sindicatos, que iniciaron una ola de asesinatos y atentados que fueron duramente reprimidos por el gobierno, desatando una oleada de violentos combates dentro del país. Aprovechando el clima de inseguridad y la inestabilidad del sur, el 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 38, avanzando rápidamente hacia el sur y arrasando prácticamente a las fuerzas surcoreanas hasta Pusan. La respuesta norteamericana fue prácticamente inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de una fuerza que respondiera a la agresión norcoreana. La resolución fue tomada sin la presencia de la URSS, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa estadounidense a reconocer a la República Popular China Milad, 2000, p. 250. Las Naciones Unidas reconocían como legítimo representante de la nación china al derrocado gobierno del Kuomintang, que tras su derrota en la Guerra Civil China hubo de exiliarse en Taiwán. Con el amparo legal de la resolución del Consejo de Seguridad, Estados Unidos formó una fuerza expedicionaria bajo el mando del general Douglas MacArthur, que recuperó rápidamente el terreno perdido, apoyado por el bombardeo a gran escala de cualquier ruta, centro logístico o núcleo de Corea del Norte, con uso masivo de armamento convencional y del potente agente incendiario napalm. El 19 de octubre, tras intensos combates en su progresión hacia el norte, tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Pero 3 días antes, el 16 de octubre, China decide intervenir, y con masivo apoyo militar soviético, mediante una hábil operación de infiltración, consiguen poner tropas suficientes en la retaguardia de las fuerzas de la ONU como para poner en peligro sus líneas de abastecimiento, con lo que los norteamericanos y el resto de las fuerzas de Naciones Unidas se ven obligadas a retroceder. Las fuerzas combinadas chinas y norcoreanas logran empujar a las de la ONU hacia el sur, hasta volver a ocupar la capital surcoreana de Seúl el 4 de enero de 1951. En ese momento, MacArthur propuso el empleo del arma atómica contra China. Tanto el presidente estadounidense, Harry S. Truman, como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una respuesta que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la URSS. Truman destituyó a MacArthur pese a las protestas de la derecha republicana y lo sustituyó por el general Matthew Ridgway. La Unión Soviética, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio en Panmunjom. En este se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38, que se sigue manteniendo. Entre el 12 y el 15% de la población total de Corea del Norte murió en la guerra, con una cifra de civiles muertos que ascendió a 2,5 millones. Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que el bando de Corea del Norte tuvo entre 1.187.000 y 1.545.000, además 2.500.000 civiles muertos y heridos. 5 millones quedaron sin hogar y quedaron más de 2 millones de refugiados. Esto la hace una de las guerras más sangrientas de la historia. Unos 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en ese conflicto. Desarrollo de la guerra. Ataque norcoreano. La desestabilización de Corea del Sur la llevó a una virtual guerra civil,
cuando la represión de la dictadura capitalista dio al traste con el plan de subvertir el orden en el sur. Las fuerzas convencionales de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38, con un fuerte apoyo de la artillería, el 25 de junio de 1950, siendo más de 100.000 hombres. El primer cuerpo del ejército norcoreano condujo la ofensiva principal, al cruzar el río Imjin rumbo a la capital surcoreana, Seúl, mientras que el segundo cuerpo de ejército avanzaba en dos direcciones: por un lado, a través de las ciudades de Inje y de Cheoncheon, rumbo a Ongchon y, por otro, pasando por la ruta en la costa oriental rumbo a Gangneung. Gracias al equipamiento soviético y a sus enormes reservas, su ataque sorpresa fue un éxito aplastante, entrando en Seúl en la tarde del 28 de junio. En pocos días, las fuerzas militares de Corea del Sur estaban en total retirada y, junto al pequeño número de estadounidenses, formaron una línea defensiva al sur del río Han, mientras que en la costa oriental el repliegue fue ordenado. Tuvieron que concentrarse en una pequeña área alrededor de la ciudad de Pusan. Con el apoyo logístico y las acciones de interdicción de la Fuerza Aérea estadounidense, las tropas de Corea del Sur consiguieron estabilizar el llamado perímetro de Pusan. Parecía que toda la península iba a ser ocupada por el norte. Reacción de Estados Unidos. La invasión por parte de Corea del Norte pareció tomar por sorpresa a Estados Unidos y a las otras potencias occidentales. Dina Kazan, del Departamento de Estado, había manifestado al Congreso el 20 de junio que la guerra no era probable, pero un informe de la CIA, de principios de marzo, había previsto la invasión para junio. En audiencia pública por la invasión, el presidente de EU, Harry S. Truman, estuvo de acuerdo con sus consejeros en usar la Fuerza Aérea estadounidense, unilateralmente, contra las fuerzas de Corea del Norte. También ordenó a la Séptima Flota proteger a Taiwán. Los Estados Unidos también mantenían fuerzas sustanciales en Japón, lo cual permitió margen para una intervención rápida. Las acciones estaban puestas bajo el mando de MacArthur, quien estaba a cargo de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Las demás potencias occidentales mostraron inmediatamente su acuerdo con las acciones estadounidenses y ofrecieron su ayuda en el conflicto. La acción estadounidense se llevó a cabo por varias razones. Truman estaba bajo una fuerte presión interna, ya que era considerado demasiado suave con el comunismo. Especialmente elocuentes fueron aquellos que acusaron a los demócratas de contar simplemente con la derrota china. La intervención era también una forma excelente de poner en marcha la nueva doctrina Truman, la cual abogaba por la oposición al comunismo en cualquier lugar al que éste intentara expandirse. Más tarde, Truman recibiría críticas por no obtener una declaración de guerra del Congreso antes de enviar tropas a Corea, pero la situación requería decisión y acciones inmediatas y ese fue su acierto. Las fuerzas de Estados Unidos estaban sufriendo en aquel momento problemas originados por la desmovilización que había empezado en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo cual en los inicios de la guerra le dio la ventaja a Corea del Norte. A su vez, Corea del Sur no disponía de tanques. Los estadounidenses enviaron el grupo de operaciones especiales Smith, y el 5 de julio tuvo lugar el primer choque de la guerra entre norcoreanos y estadounidenses, la batalla de Osan. Por 8 semanas, además de Osan, otras acciones de combate de los estadounidenses se produjeron a lo largo del río Cam, a través de Taejong y al sur de Taegu, donde aún las fuerzas de EU estaban en desventaja numérica y de equipamiento. Además, fueron sobrepasados por constantes columnas de refugiados, lo cual en la creencia de militares de entonces, aumentaba el riesgo de que se infiltraran guerrilleros norcoreanos entre ellos. Esto llevó a los desafortunados ataques a columnas de refugiados y, en otras circunstancias, a civiles en general, llevando a que fuerzas de EU fusilaran a unos 400 refugiados cerca de la villa de Nogunri, al oeste del río Nakdong, durante la última semana de julio. Las potencias lideradas por Estados Unidos obtuvieron un mandato de acción de las Naciones Unidas pese al intento de los soviéticos de bloquear la votación al no presentarse en el Consejo de Seguridad como protesta ante el rechazo de que la República Popular China entrara en el mismo, mientras la República de China mantenía el escaño chino.
La intención era ganar tiempo para una total derrota de las fuerzas de Corea del Sur y de Estados Unidos y presentar la unión de Corea bajo un régimen comunista como un hecho consumado. La ONU reaccionó interpretando que la ausencia soviética no equivalía a un veto, y únicamente con la abstención de Yugoslavia, el Consejo de Seguridad resolvió apoyar a Corea del Sur, recomendando a los países miembros organizar una fuerza militar bajo el mando de Estados Unidos, con autorización de usar la bandera de las Naciones Unidas. A las fuerzas estadounidenses se unieron durante el conflicto tropas de otros 15 países miembros de la ONU, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Reino de Grecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Unión Sudafricana, Reino de Etiopía, Turquía y Tailandia. Los chinos nacionalistas, que tras la guerra civil en su país se hallaban confinados a Taiwán, solicitaron participar en la guerra, pero su petición fue denegada por los estadounidenses, quienes sospechaban que detrás de ese interés únicamente se ocultaba la motivación de trasladar el conflicto a la China comunista. No fue hasta las primeras semanas de agosto que el avance norcoreano fue detenido. El octavo ejército de Estados Unidos, comandado por el teniente general Walton Walker, destacado comandante durante la Segunda Guerra Mundial, y el ejército de Corea del Sur, al mando del mayor general Chang Il-kwon, tuvieron un buen desempeño. La ayuda comenzó a llegar a través del puerto de Pusan, donde estaba la logística del octavo ejército, ayudada por mano de obra coreana y japonesa. Allí Walker recibió nuevos blindados, artillería, armas antitanque, etc., al tiempo que la Quinta Fuerza Aérea y los escuadrones navales basados en los portaaviones, atacaban blancos en tierra, como también en la costa oriental lo hacían destructores y cruceros. Consciente de que suministros y refuerzos llegaban al puerto de Pusan, el comandante norcoreano que dirigía la ofensiva, general Kim Chak, ordenó un avance sobre la línea del río Naktong-Taegu-Yongdok, que pronto sería conocido como el perímetro de Pusan. En la batalla de Tabudón, tropas de la Primera División de Corea del Sur y del 27º Equipo de Combate estadounidense detuvieron el principal ataque blindado contra Taegu, y para el 12 de septiembre, los dos cuerpos de ejército de Corea del Norte contaban tan solo 60.000 hombres, su fuerza blindada había sido considerablemente reducida y habían retrocedido en la mayoría de las posiciones hacia el oeste del Naktong y lejos de Taegu y Pyongyang. En ese momento, la iniciativa quedó en manos de la coalición de la ONU. Desembarco de Incheon. El general MacArthur, como comandante en jefe de las fuerzas de la ONU, creía que era necesario un desembarco detrás de las líneas enemigas y había comenzado a planearlo ya en julio de 1950, por lo que ordenó, para aliviar la presión en el perímetro de Pusan, una operación de desembarco en Incheon, por su puerto clave, situado en la costa occidental de Corea del Sur. Esta fue una operación extremadamente arriesgada, pero también fue exitosa. Para la misión se había designado al 10º Cuerpo, comandado por el mayor general Edward M. Hammond, y constaba de varias divisiones, tanto estadounidenses como surcoreanas. Luego del bombardeo naval y aéreo efectuado el 14 de septiembre, los marines asaltaron la isla de Bolmi, situada frente a la costa, y en los días 15 y 16, las tropas de las Naciones Unidas consiguieron llegar hasta Incheon, enfrentándose únicamente con una leve resistencia y empezando a progresar rápidamente para recapturar Seúl. Los norcoreanos tuvieron que retirarse rápidamente de sus líneas de abastecimiento hacia el norte, y las fuerzas de la ONU y la RDC, que habían estado confinadas en el sur, pudieron entonces moverse hacia el norte y enlazar con las tropas recientemente desembarcadas. Tropas de la Primera División de Marines de EEU, junto a unidades del Ejército de Corea del Sur y de Estados Unidos, entraron a Seúl el 25 de septiembre. MacArthur y el presidente de Corea del Sur, Syngman-rhee, marcharon a la capital y declararon la liberación del país. Según fuentes estadounidenses, el ejército de Corea del Norte tuvo cerca de 13.000 soldados hechos prisioneros y unas 50.000 bajas en los meses de agosto-septiembre, lo cual dejaba a esa fuerza muy reducida. Sin embargo,
25.000 de sus mejores soldados se habían replegado a las montañas y quedaban 10.000 partisanos en territorio de Corea del Sur. Al replegarse, tomaron miles de civiles surcoreanos como rehenes y mano de obra forzada, a la vez que se produjeron matanzas. Las tropas de la ONU habían logrado que sus enemigos retrocedieran al otro lado del paralelo 38. El objetivo se había cumplido, pero el éxito y la perspectiva de reunificar toda Corea bajo el mando de Syngman Rhee impulsaron a los estadounidenses a continuar hacia Corea del Norte. Muchos en Occidente, incluyendo a MacArthur, también tenían el pensamiento generalizado de que la guerra contra China estaba justificada. Truman y los otros líderes no estuvieron de acuerdo, por lo cual MacArthur tenía la orden de ser muy cauteloso cuando se acercara a la frontera con China. Intervención china. La República Popular China había advertido que reaccionaría si las fuerzas de la ONU sobrepasaban el límite de la frontera en el río Amnok. Mao buscó la ayuda soviética y presentó la intervención como esencialmente defensiva. Si permitimos que Estados Unidos ocupe toda Corea, debemos estar preparados para que Estados Unidos declare la guerra a China, fue lo que le dijo a Stalin. Zhou Enlai fue enviado a Moscú para agregar contundencia a los argumentos de Mao, que habían sido enviados por cable. Mao retrasó sus fuerzas mientras esperaba la ayuda soviética y, por lo tanto, el ataque planeado fue pospuesto del 13 de octubre al 19 de octubre. La asistencia soviética se limitó a apoyo logístico y apoyo aéreo a 96 kilómetros del frente de batalla. Los MiG-15 con los colores de la RPC fueron una desagradable sorpresa para los pilotos de la ONU y consiguieron mantener la superioridad aérea local contra los F-80 Shooting Star hasta que fueron desplegados los nuevos F-86 Sabre. La intervención de los soviéticos fue conocida por Estados Unidos, pero prefirieron guardar silencio para evitar cualquier incidente internacional y potencialmente nuclear. El asalto chino iniciado el 19 de octubre de 1950, bajo el mando del general Peng Dehuai, con 380.000 soldados del Ejército Popular de Liberación repelió las tropas de la ONU y las llevó hasta el paralelo 38, la frontera previa al conflicto. Entre los voluntarios chinos se encontraba Mao En-ying, hijo mayor del presidente Mao Zedong, que moriría en los combates. La batalla del embalse de Chousin en el invierno fue un duro golpe para las tropas de las Naciones Unidas, compuestas principalmente por marines de Estados Unidos. La situación fue tal que MacArthur solicitó el envío de 26 armas atómicas, alarmando al mundo, razón por la cual el presidente Truman negó la solicitud primero y luego relevaría a MacArthur. El asalto chino tomó por sorpresa a las tropas de la ONU, ya que no había sido declarada la guerra entre la RPC y los Estados Unidos. La retirada del X Cuerpo de Ejército de Estados Unidos fue la más larga retirada de una unidad estadounidense en la historia. Los marines, en el lado oriental de la península, retrocedieron de manera más organizada, debido principalmente a su mejor entrenamiento y disciplina. El 4 de enero de 1951, las fuerzas de China y Corea del Norte recapturaron Seúl, que a su vez fue recuperada por las fuerzas lideradas por Estados Unidos el 14 de marzo siguiente. Tras negociaciones fallidas de cese al fuego en enero, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 1 de febrero la Resolución 498, condenando a la República Popular China como agresora y exhortando a sus tropas a que salieran de Corea. El general MacArthur fue relevado del mando por el presidente Truman en 1951 y reemplazado por el general Matthew Ryuey. Las razones de esta decisión fueron múltiples. MacArthur se había entrevistado con Chiang Kai-shek, presidente de la República de China exiliado en la isla de Taiwán, desempeñando una función diplomática para la que no estaba autorizado. MacArthur también se equivocó en Guam, al informarle erróneamente a Truman sobre las tropas chinas estacionadas cerca de la frontera con Corea. Finalmente, el plan de MacArthur de desencadenar un ataque nuclear sobre China, precipitó su caída. Estancamiento. Desde que representantes de ambos bandos se reunieron por primera vez para negociar en julio de 1951, hasta la firma del armisticio, la guerra de Corea estuvo en una fase estancada. Esta fase tuvo dos características muy puntuales.
Ambos bandos habían comprendido la imposibilidad de unificar Corea por la fuerza. El movimiento de los ejércitos de ambos bandos nunca tuvo la intensidad del primer año de la guerra. El resto de la guerra solo tuvo pequeños cambios de territorio y largas negociaciones de paz. Mientras las negociaciones iniciales se realizaban, los generales Ryuei y Van Fleet creían que las mismas no prosperarían sin otras nuevas ofensivas de las Naciones Unidas cruzando el parapelo 38, en particular, se lanzó la ofensiva de otoño en la cual se libraron batallas como Vladirillo, Heartbreak Ridge, The Punch Bowl y Canmubong Ridge. En las mismas intervinieron los IX Corps, a los que se sumaban unidades británicas y surcoreanas. Hubo 60.000 bajas, de las cuales 22.000 eran norteamericanas. En este punto de la guerra, la coalición de la ONU cedió la iniciativa a las tropas chinas, que lanzaron contraataques en varias zonas. Las mismas sufrieron entre 100 y 150.000 bajas. Desde septiembre a noviembre de 1952, la Fuerza Expedicionaria China llevó a cabo su sexta ofensiva, forzando a los aliados definitivamente a regresar a territorio surcoreano. En particular se caracterizó por ataques nocturnos y un gran uso de artillería, dando lugar a batallas libradas en colinas, con nombres como White Horse Mountain, Old Baldy, Sniper Ridge, Capital Hill, Triangle Hill, Pikes Peak, Jackson Heights y Jane Russell Hill. Al tiempo que los combates se disiparon a mediados de noviembre de 1952, el octavo ejército de Estados Unidos había perdido 10.000 hombres, y las fuerzas chinas unos 15.000. Los comandantes chinos creían que el sacrificio realizado había persuadido al entonces recién electo presidente Dwight Eisenhower a no realizar más cruces del paralelo 38, pero en verdad tanto Eisenhower como su secretario de Estado, John Foster Dulles, creían que la continuidad de la guerra era incompatible con los intereses de Estados Unidos. Esto se había decidido a pesar de que el presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, quien en 1952 había forzado una cuestionable reelección para un nuevo periodo, estaba en desacuerdo con tal decisión. Las Fuerzas Armadas chinas realizaron su séptima y última ofensiva en mayo de 1953, contra tropas de EEU y de la Commonwealth en el sector del río Imjin. El último acto de guerra fue la batalla de la saliente de Kumson. Campaña aérea. Estados Unidos puso en marcha una dura campaña de bombardeos aéreos contra Corea del Norte que causó severos daños al país. Los aviones B-29 Super Fortress enviados al norte utilizaron armas incendiarias como el napalm. Estados Unidos lanzó 635.000 toneladas de explosivos sobre Corea y 32.557 toneladas de napalm, una cantidad que supera todas las bombas que cayeron sobre el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1953, el comité de la FEAF comenzó a estudiar la posibilidad de atacar el sistema de irrigación para 422.000 acres de plantaciones de arroz, en los complejos agriculturales del sur de Pyongyang y de Hwanghae. El hecho de que estuvieran defendidos por unidades norcoreanas, convenció de la importancia de ese objetivo. Estimaban que, al atacar la producción de arroz, se produciría escasez y la necesidad de importarlo desde China, sobrecargando así las rutas de transporte terrestres, así como desviaría tropas para reparaciones y seguridad. El 13 de mayo de 1953, 20 cazabombarderos F-84 Thunderjet atacaron la presa Toksan, causando una inundación que destruyó 700 edificios en Pyongyang y miles de hectáreas de arroz. Del 15 al 16 de mayo, dos grupos de F-84 bombardearon la presa de Chasan. Las presas de Kuwonga, Namsi y Taecho fueron igualmente atacadas. El bombardeo de estas 5 represas y las inundaciones subsiguientes amenazaron a varios millones de norcoreanos con el hambre. Según Charles K. Armstrong, solo la asistencia de emergencia de China, la URSS y otros países socialistas pudo evitar la hambruna generalizada. Los gobiernos de la República Popular China, la Unión Soviética y Corea del Norte acusaron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de llevar a cabo ataques con armas biológicas durante la contienda. Campaña naval. Debido a que ninguna de los dos Coreas tenía una armada importante, la guerra contó con pocas batallas navales.
Una escaramuza entre Corea del Norte y el comando de la ONU ocurrió el 2 de julio de 1950. El crucero estadounidense USS Juneau, el crucero de la Royal Navy HMS Jamaica y la fragata también británica HMS Black Swan lucharon contra 4 torpederos norcoreanos y 2 cañoneras y los hundieron. El USS Juneau hundió luego varios barcos de municiones que habían estado presentes. La última batalla naval de la Guerra de Corea sucedió en Incheon, días antes de la batalla de Incheon. 5 barcos de la Armada de los Estados Unidos fueron hundidos durante la guerra, todos por minas navales. Luego de la invasión norcoreana, la flota estadounidense del Pacífico había sido puesta en alerta. Su base en la isla de Okinawa fue el lugar desde donde salió la Task Force 77. El primer ministro del Reino Unido, Clement Attlee, informó que las fuerzas navales inglesas destacadas en aguas japonesas apoyarían la resolución de las Naciones Unidas, a lo que se sumaron el 29 de junio los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los primeros ataques aéreos lanzados desde portaaviones se produjeron los días 3 y 4 de julio con los portaaviones USS Balfour y HMS Triumph operando juntos. Sus jets atacaron Pyongyang y otros blancos, como la base aérea de Aeju, buques pequeños en el estuario de Taedong, vías de ferrocarril entre Aeju y Yonhan y columnas de tropas enemigas. El control marítimo ejercido por los aliados permitió proteger el sector de Pusan, lugar donde se replegaban las fuerzas terrestres, y de donde posteriormente saldría la ofensiva que recuperaría terreno. Las aeronaves embarcadas en el portaaviones inglés HMS Theseus realizaron 3.500 salidas de ataque hasta abril de 1951, cuando el buque fue relevado por el portaaviones HMS Glory. La aviación de este buque participó en misiones en apoyo del primer batallón del regimiento Gloucestershire, cuando esa unidad fue casi aniquilada en su posición en el río Imjin, en el contexto de la ofensiva china de primavera. También en la lucha en Kapiang, donde tropas inglesas y estadounidenses combatieron juntas. Durante la reconquista de Seúl, los marines de la primera división contaron con apoyo de aeronaves del Cuerpo de Marines. Hubo 6 escuadrones asignados para apoyar a los marines durante la reconquista de la capital surcoreana, en particular destacaron los escuadrones VMF-214 y VMF-323. Los pilotos del VMF-214 operaron desde el portaaviones USS Sisal en apoyo a los combates en el cerco de Pusan, el desembarco de Incheon y la ya mencionada reconquista de Seúl. Por su parte, el VMF-323 actuó desde el portaaviones Baedong Strait, realizando un total de 784 misiones de combate. A su vez, se dio un hecho histórico cuando el escuadrón de helicópteros VM-0-6 se destacó a Pusan en agosto de 1950, junto con la primera brigada de marines, inaugurando la era de los helicópteros. Armisticio. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower, elegido el 29 de noviembre de 1952, prometió en su campaña viajar a Corea para ver qué se podría hacer para finalizar el conflicto. El 27 de julio de 1953, Estados Unidos y Corea del Norte firmaron el armisticio. Dicho armisticio fue establecido para asegurar el cese total de las hostilidades y de los actos bélicos en la península de Corea hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo, que hasta la fecha aún no se ha alcanzado y, por ende, ambas naciones se encuentran técnicamente en guerra. La firma de este armisticio también fijó la actual zona desmilitarizada de Corea tomando como referencia el paralelo 38 Norte. Esta línea entre ambas naciones sirve como frontera, una de las más fortificadas militarmente del mundo. Dicha zona desmilitarizada aún hoy en día es defendida por las tropas de Corea del Norte, por un lado, y por las de Corea del Sur y de los Estados Unidos, por el otro. Resultado. La recuperación de la posguerra fue diferente en las dos Coreas. En el sur, Syngman Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960, cuando se vio obligado a dimitir al descubrirse un fraude electoral. En 1962 el general Park Chung-hee da un golpe de Estado. En 1953,
Corea del Sur y los Estados Unidos firmaron un tratado de defensa mutua en vigor aún a día de hoy. En el norte, Kim Il-sung continuó gobernando hasta su muerte el 8 de julio de 1994, siendo sucedido por su hijo Kim Jong-il. Después del armisticio, Kim Il-sung solicitó asistencia económica e industrial soviética. En septiembre de 1953, el gobierno soviético acordó cancelar o posponer el pago de todas las deudas pendientes y prometió otorgar a Corea del Norte 1.000 millones de rublos en ayuda monetaria, equipos industriales y bienes de consumo. Los miembros de Europa del Este del bloque soviético también contribuyeron con apoyo logístico, asistencia técnica y suministros médicos. China canceló las deudas de guerra de Corea del Norte, proporcionó 800 millones de yuans, prometió cooperación comercial y envió miles de soldados para reconstruir la infraestructura dañada. Participación de países hispanoamericanos. Colombia. El 27 de junio de 1950, el secretario de la ONU formuló la petición de ayuda para las fuerzas aliadas desplegadas en la península. Respondieron a la llamada naciones como Australia, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Francia, Turquía, Canadá, entre otras, llegando a un total de 18 naciones que ofrecieron apoyo militar. En cuanto a los demás países americanos, se esperaba que México, Argentina, Brasil y Chile colaboraran con un regimiento y que los demás aportaran una compañía cada uno. Muchos de ellos denegaron esta ayuda porque consideraban que en el fondo se trataba de una lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El 30 de junio, el gobierno de Laureano Gómez Castro ofreció una unidad naval a las fuerzas aliadas y 2 semanas más tarde agregó a su compromiso un batallón de infantería, que aún no existía. Aceptadas ambas unidades, el ministro de Guerra Roberto Urdaneta envió la fragata Almirante Padilla desde Cartagena hacia la base naval de San Diego, bajo el mando del capitán de corbeta Julio César Reyes Canal, con el fin de adelantar reparaciones y adecuación de su equipo para la misión de guerra y un periodo de entrenamiento para la tripulación. En cuanto al cuerpo de infantería, el decreto 3.927 de diciembre de 1950 creó el Batallón de Infantería número 1 Colombia, con destino al Ejército de las Naciones Unidas en Corea. El batallón estaba integrado por soldados procedentes de todas las regiones del país, alojándose en la Escuela de Caballería del Ejército, en Bogotá. Tras un periodo instructivo, dicho batallón fue trasladado a finales de mayo de 1951 por el buque estadounidense USS Icahn Victory, arribando a Pusan al cabo de 23 días, tras hacer escala en la isla de Hawái. De los 5.100 combatientes colombianos que tomaron parte en el conflicto asiático, 111 oficiales y 590 suboficiales participaron en operaciones de guerra y el resto en la vigilancia del armisticio, recibiendo para el efecto el mismo entrenamiento intensivo de los anteriores. El saldo final de la guerra para el Batallón Colombia fue de 639 bajas de combate distribuidas entre 163 muertos en acción, 448 heridos, 28 prisioneros que fueron canjeados y 47 desaparecidos. Pese a esas bajas, el conflicto ayudó a modernizar el ejército de ese país. Las fragatas ARC Almirante Padilla, ARC Capitán Tono y ARC Almirante Brión de la Armada Nacional hicieron presencia a lo largo de la Guerra Coreana, donde participaron en varias acciones militares. Puerto Rico. El Regimiento Colonial Estadounidense de los Voluntarios de Puerto Rico o 65 de Infantería fue organizado en 1899 mediante orden aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Estaba compuesto por 4 compañías de 100 puertorriqueños cada una. El 25 de agosto de 1950, apenas 7 meses después del ejercicio mencionado, el Regimiento 65 recibió órdenes para salir hacia Corea, donde participaría en 9 campañas. 1950 Defensiva de la ONU. 1950 Ofensiva de la ONU. 1950 Intervención de la CCF. 1951 Primera Ofensiva de Contraataque de la ONU. 1951 Ofensiva de Primavera de CCF y de la ONU.
1951 Ofensiva de la caída del verano de la ONU. 1951 a 1952 Segundo invierno coreano. 1952 Caída del verano coreano. 1952 a 1953 Tercer invierno coreano. Representación artística. La pintura del artista Pablo Picasso, Masacre en Corea, describió la violencia contra los civiles durante la Guerra de Corea. Los asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas estadounidenses en Sinchon, provincia de Hwanghae, fue el motivo de la pintura. En Corea del Sur, la pintura fue considerada antiestadounidense, lo que la convirtió durante largo tiempo en un tabú en el sur, estando prohibida su exhibición pública hasta 1990. La obra de teatro colombiana El Monte Calvo, creada por Jairo Aníbal Niño, utiliza a 12 soldados del Batallón Colombia y a un payaso para criticar toda posición militarista. En Estados Unidos, la representación artística más famosa es el libro, la película y serie de televisión MASH, que describen las desgracias de los empleados de un hospital militar móvil y la forma en que se esforzaban por mantener la salud a través de las cosas absurdas de la guerra y de los humores rivales. A pesar de que MASH dio una buena descripción de la Guerra de Corea, había algunos defectos en la serie de televisión. Para empezar, había más médicos coreanos en las unidades más que los mostrados en la serie. En la serie, la mayoría eran estadounidenses. La película surcoreana de 2004 Taeguk-hyeon al Rimyeo narra la historia de dos hermanos que deben luchar en la Guerra de Corea, mostrando de una manera realista las penurias que vivieron los hombres y mujeres de Corea durante la guerra, en una abierta crítica a ambos bandos involucrados en el conflicto bélico. Esta película ha sido comparada con Salvar al soldado Ryan, obteniendo muy buenas críticas en los círculos coreanos y occidentales. En 2010 se estrenó 71, Into the Fire. La película está basada en una historia real de un grupo de 71 estudiantes de formación y de los soldados de Corea del Sur durante la guerra, que fueron asesinados en su mayoría el 11 de agosto de 1950 durante la batalla de Peoangdong, mientras defendían la escuela de niñas Peoangdong, un punto estratégico para la salvaguarda del río Nakdong, de un ataque que duró 11 horas por parte de las superiores fuerzas de Corea del Norte. Véase también. Cementerio conmemorativo de Naciones Unidas. Memorial de la guerra para resistir la agresión de EUU y ayudar a Corea.